Es la norma jurídica como disposición legal que va a regular la conducta de las personas de carácter atributivo y de cumplimiento obligatorio. Esta definición de norma jurídica toma como base o en cuenta los elementos principales que contienen los conceptos jurídicos fundamentales materiales y en forma específica los conceptos jurídicos correlativos como lo es derecho subjetivo y deber jurídico. De este derecho subjetivo y deber jurídico posteriormente va a resultar otro concepto fundamental que es la sanción, que la miraremos en una próxima clase virtual. En relación al derecho subjetivo y al deber jurídico, existe una bilateralidad. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que la bilateralidad es una característica básica de la norma jurídica, en cual indica que hay dos o más personas. Es decir, frente a un facultado, siempre va a existir un obligado. Siempre va a existir uno que ejerce un derecho y otro que debe de cumplir una obligación. Esta inseparabilidad del derecho subjetivo va íntimamente unido con lo que es el deber jurídico. Y de esto tratará esta clase. Y entramos con la definición de deber jurídico. El deber jurídico, de conformidad con la definición del tratadista Eduardo García Maínez, es una restricción a la libertad exterior de una persona, que es derivada de la facultad concedida a una u otras personas de exigir de la primera cierta conducta positiva o negativa. Quiere decir que cuando se ejerce el deber jurídico, va a ser una limitación de nuestros derechos, va a ser una restricción a nuestra libertad jurídica exterior, porque esta va a ser ejercida por alguien que contiene esa facultad, por alguien que ejercita ese derecho subjetivo y lo va a exigir a que ejecutemos una conducta de obligación positiva o que nos abstengamos de hacer alguna circunstancia de una conducta de carácter negativo. En pocas palabras, el deber jurídico se sintetiza al cumplimiento de las obligaciones que pueden tener las personas cuando alguien ejercita ese derecho subjetivo. En este sentido, Recánsen-Siches nos dice que al posible tenor de la expresión del deber jurídico es una disposición de carácter y de orden, lógicamente jurídico, de imponer a una persona una limitación a su libertad exterior, una limitación a su libertad jurídica a través de una coacción, de una imposición inexorable al sujeto. Entonces se evidencia en este sentido que estamos en presencia de un deber jurídico. Estamos en presencia de una restricción, de una libertad jurídica impuesta por una persona que es facultada y que le va a orientar una conducta, como reitero, positiva o negativa, es decir, un cumplimiento de una obligación debida, un cumplimiento de una obligación jurídica. Existe también una diferencia entre el deber moral y el deber jurídico que debemos tener presente. Recordemos que el deber jurídico es parte de un concepto jurídico fundamental, material correlativo, que surge a través de la manifestación de las consecuencias jurídicas, que surge a través de la manifestación de las consecuencias del derecho, en su forma de nacimiento, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Lógicamente, al estar el deber jurídico plasmado dentro de la norma jurídica, va a tener una imposición de carácter coactivo, que en caso de que no se cumpla con ese deber jurídico, la propia ley, la propia estructura de la norma jurídica tiene los mecanismos necesarios de hacerlo cumplirlo, aún con el uso de la fuerza.
es parte de la estructura del derecho positivo, de este derecho creado por el Estado para regular individual o colectivamente la conducta de los seres humanos en sociedad, la forma en que el Estado cumple sus fines y objetivos y la forma en que el Estado controla a la sociedad a través del derecho, a través de la imposición de normas jurídicas. Ahora bien, el deber moral es un deber prácticamente de una norma de carácter social que puede partir en las relaciones objetivizadas del ser humano en sociedad, en sus relaciones personales, en sus relaciones íntimas, en sus relaciones sociales con la propia familia y con la propia sociedad. Las normas morales, como el deber moral, van a ir regulados bajo principios entre lo que consideramos que es correcto o incorrecto, lo que consideramos que es bueno o malo, justo, injusto con nuestros valores con los cuales hemos sido criados. Estos valores pueden surgir del propio hogar o pueden surgir también de principios y normas de carácter religioso. En pocas palabras, la norma, el deber moral, parte de la conciencia del ser humano, parte de la conciencia del libre albedrío de la persona de hacerlo o no. A diferencia del deber jurídico, que es impuesto a través de la norma jurídica que crea el Estado, esto sí tiene un carácter coercitivo y se debe cumplir por su forma de sanción que ejecuta el deber jurídico en caso de que la misma no se ejecute en su deber, en lo que es su deber jurídico. Esa es la diferencia entre el deber moral y el deber jurídico. A continuación pasaremos a analizar una clasificación de los deberes jurídicos. Y los deberes jurídicos se clasifican en dos grandes campos. Uno, por su grado de importancia y dos, por su forma de constitución. Por su grado de importancia, los deberes jurídicos pueden ser A, originarios y B, derivados. ¿Cuáles serían los deberes jurídicos originarios? Estos son todos los deberes fundamentales que las personas deben guardarse mutuamente y están protegidos por la propia legislación en virtud de una posible o de una eventual violación. Quiere decir que los deberes jurídicos originarios van dirigidos a todo el conglomerado social, a toda la sociedad, y es una forma de deber de guardar y respetarse mutuamente porque estos han sido protegidos por el ordenamiento jurídico determinado por una posible violación que vulnere estos deberes jurídicos. Ejemplo de deberes jurídicos es el deber de respeto a la vida, el deber a la integridad física, el deber de respeto a la igualdad, el deber de proporcionar alimentos, el deber de que toda persona tiene que tener un trabajo, el deber a la seguridad jurídica, el deber a la educación, a la salud. Todos estos deberes son deberes jurídicos fundamentales que la propia legislación protege para una posible violación y están dirigidos mutuamente de carácter general para todas las personas. Por eso son deberes jurídicos originarios. Analicemos a continuación los deberes jurídicos derivados. Los deberes jurídicos derivados son todos aquellos que vienen de la aplicación particularizada de los protegidos por nuestro ordenamiento constitucional. Es decir, que se derivan, como su nombre lo indica, de los deberes jurídicos originarios y están plasmados también en nuestro ordenamiento constitucional. Ejemplo, el deber de respeto a la propiedad privada, el deber de respeto a la propiedad intelectual, es decir, a los derechos de autor, el deber que tiene un padre de familia de proporcionar alimentos a sus hijos cuando son menores, el deber que tiene un patrón de pagar las prestaciones laborales a su trabajador, entre otros, son ejemplos claros de los deberes jurídicos derivados.
Ahora pasemos a analizar la segunda clasificación de los deberes jurídicos. Y estos son por su forma de constitución. Por su forma de constitución, los deberes jurídicos se clasifican también en dos grupos. Uno, por voluntad propia y dos, por voluntad de la ley. ¿Cuáles son los deberes jurídicos por voluntad propia? Es el deber que se manifiesta a través de la voluntad personal, a través del consentimiento personal de la persona en el nacimiento de los mismos, es decir, que es a criterio individual de todo ser humano. Ejemplo de estos deberes por voluntad propia son los deberes que nacen de la celebración de los contratos, que pueden ser contratos civiles, o también de las declaraciones unilaterales de voluntad, como sería el testamento. O sea, todos aquellos actos que dispongan, que es por disposición propia de la persona, que son deberes jurídicos que adquiere por su libre albedrío, por su libre consentimiento, por su libre voluntad, esos van a ser deberes jurídicos que nacen por voluntad propia. Ahora bien, ¿cuáles son los deberes jurídicos que nacen por voluntad de la ley? Aquí no se va a tomar en cuenta la voluntad personal del sujeto, de la persona, sino que los mismos están sujetos a los dictados que dicta la propia legislación, a los dictados que impone la ley para todas las personas. Ejemplo, el deber de tener un nombre, el deber de tener un domicilio, el deber de tener una nacionalidad, el deber de tener un estado civil, el deber de tener una capacidad jurídica, que puede ser de goce o de ejercicio. Estos son disposiciones que están establecidas en la propia ley y estos son por voluntad de la ley, como lo indica su postulado. Como esta clase jóvenes del deber jurídico es una clase corta y sencilla, hasta aquí termina el punto de este tema que hemos analizado en esta clase virtual. Entonces pasaremos a continuación a la fase de posibles preguntas y dudas que puedan surgir de lo que hemos analizado en esta jornada que se entiende por deber jurídico. Y los dejo a ustedes en el uso de la palabra para lo que consideren oportuno y conveniente establecer. Michael Velázquez y Eric en su orden. Los escucho. Buenas noches, Lick. Solo tengo una consultita del tema anterior, ¿verdad? Que pues obviamente hasta ahorita lo comprendí con lo que estábamos culminando, ¿verdad? Solo tengo como una pequeña duda de por qué Kelsen y los demás del derecho que opinan no tenían como la misma visión, sino que obviamente tenían diferentes puntos y que nunca llegaron como a tener una misma visión, sino que cada quien tomó su diferente punto de vista. En relación a las teorías que explican la esencia y el origen del Exactamente. derecho subjetivo. Sí, recuérdense que Kelsen y los otros autores, unos son de origen alemán. Y este pensamiento surge en Alemania nacionalista, cuando estaba la Alemania nazi, en donde se limitaron los derechos subjetivos de las personas y fueron bajo un control totalmente estatal del gobierno de ese turno, la época de Hitler. Entonces los derechos individuales fueron prácticamente sustituidos a través de los derechos del interés del propio Estado del socialnacionalismo nazi. Entonces esas teorías giraron como teorías negativistas que negaban el derecho como una facultad individual de las personas para hacer ejecutar conductas a través de lo que la norma les establecía o exigir cumplimiento de las obligaciones, porque eso se sentaba bajo el control total del Estado. Por eso difieren con las otras teorías. Ah, ok, perfecto. Gracias, Lick. Para servirle. Eric, Gracias, buenas, licenciado. Buenas buenas tardes. tardes, buenas tardes. Lick, yo comprendo el tema bueno, trato de comprender el que acaba de dar, ¿verdad? Pero tengo una duda con respecto a una pregunta del cuestionario o laboratorio.
y no logré encontrar la respuesta. No sé si me puede guiar más o menos para poder Bueno, encontrarla. cuál es esa pregunta, Eric? Sí, que es la número 10 dice, bueno, en realidad no es pregunta, dice, es la relación necesaria existente entre el supuesto jurídico que debe estar condicionado con la consecuencia jurídica. Elementos, estos esenciales que forman parte de la estructura de la norma jurídica. No, bueno, no sé en realidad si es la ley de la causalidad jurídica. Es que en Esa es realidad en ese párrafo no, no es. esa es la respuesta, ley de causalidad jurídica. Eso es Ah, lo muy que le bien. está preguntando ahí, la ley de causalidad jurídica, correcto. Ah, entonces sí. Sí, no estaba muy seguro, licenciado. No, esa Le es la agradezco respuesta. bastante. Lo que usted manifestó, eso le está preguntando Ok. Gracias, Lick. para servirle. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Disculpe la molestia. Yo acabo de ingresar a la clase. ¿Qué página leyó del libro o por dónde va el libro para Bueno, poder? está exponiendo, explicando el tema del deber jurídico, Ah, ok. Muchísimas gracias, Lick. que es un tema ya es para su segundo examen parcial, creo que es página 81. Michael Velázquez y Anderson Eduardo Agustín Torres y otro compañero más que creo que es Cristian. Muy bien, los escucho en su orden. Dile que yo solo tengo una consulta en la clasificación, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Del deber jurídico, ¿verdad? Donde dice por su grado de importancia. Ujú. Y en originarios, digamos así como aquí en Guatemala, que no se está cumpliendo algunos deberes, en ese caso, ¿cómo entrarían, verdad? Si no se están cumpliendo. Recuérdese que esta es una clasificación de carácter doctrinaria, de estos de los deberes jurídicos. Ahora en la vía real sería prácticamente disposiciones establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala. Y como usted efectivamente indica, el Estado, que es el que regularía este respeto, estos deberes jurídicos originarios y derivados, es el primero que tendría que velar por el fiel cumplimiento de los mismos por mandato constitucional. Y lógicamente a partir de los primeros tres artículos de la Constitución Política. Entonces se recuerda que cuando hablamos de los valores jurídicos que tiende a realizar el derecho, uno de los valores fundamentales es el bien común y también es que es el bienestar social de todos los habitantes, que es la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales que el Estado debe dar a sus ciudadanos a través del debido respeto y compromiso del ordenamiento jurídico y de la propia Constitución. Otro de los valores jurídicos que integran dentro de estos originarios es la seguridad jurídica, el marco de legalidad que el Estado debe brindar a través de la aplicación de las leyes y del control mismo a sus ciudadanos y su protección hasta estos. Y termina con el valor jurídico fundamental central, que es el valor de justicia, que es la forma en que el Estado aplica las leyes a través de un debido respeto de comportamiento de la administración de justicia a través de una correcta y debida imparcialidad de la aplicación de las normas jurídicas. En conclusión, si estos valores jurídicos aunados a lo que estamos hablando sobre deberes jurídicos originarios y derivados, que es una clasificación doctrinaria, trayéndolos a la vida real, a la aplicación de los mismos, vemos prácticamente que el Estado incumple con estos mandatos que establecen tanto la Constitución como los principios que estamos analizando en esta jornada. Por lo tanto, en conclusión, podemos decir que en Guatemala no existe un efectivo Estado de Derecho, porque existe un incumplimiento a la propia legislación y a los postulados que indica el ordenamiento jurídico guatemalteco. Ah, ok, Lick, y así como ahorita en el tema de la universidad, ahí se está incumpliendo eso de originarios, ¿verdad? Exactamente, o sea que esto tiene una relación de aplicación, de interpretación, tanto doctrinaria para analizarlo en un análisis global ya dentro de lo que es la normatividad jurídica y la legislación de un Estado. Ok, gracias, Lick. Para servirle. Anderson. Lick, yo le iba a preguntar algo relacionado sobre el deber jurídico, de quiénes eran los que tenían la facultad de
de restringir los derechos, pero ya me quedó algo claro con la explicación que acaba de dar. Muy bien, correcto. Agustín. Agustín, buenas tardes. David Diegues, a sus órdenes. Gracias, licenciado. Buenas tardes. Sí, yo tengo un poco de confusión con los ejemplos que usted dio acerca del deber jurídico. Por ejemplo, usted mencionó, por ejemplo, tener un nombre, tener una nacionalidad. ¿Estos entran en la categoría de deber jurídico? Son deberes jurídicos, pero son por voluntad de la ley, por disposición que la norma jurídica que la ley establece. Muy bien, gracias. Muy bien, Javier. Freddy Mateo me hace una pregunta. Si hay alguna ley que regule las subastas aparte de lo que aparece en el Código Procesal Civil y Mercantil. Es que estuve y busque, no encontré nada. Todo lo que es relacionado a subastas, joven, están reguladas en el Código Procesal Civil y Mercantil. Y en relación a circunstancias ya mercantiles en el Código de Comercio. Ahí está toda la normatividad jurídica de esto. Lick, buenas tardes, disculpe. Sí, Juan Carlos, ¿Y por voluntad propia? porque usted con su propio consentimiento, a través del principio de la autonomía de la voluntad, usted hace que nazcan esos deberes jurídicos. Por ejemplo, usted con voluntad propia puede celebrar un contrato civil. Usted por voluntad propia puede celebrar un contrato individual de trabajo. Usted por voluntad propia puede contraer un matrimonio civil. O sea, todo lo que deviene del consentimiento expreso individual de usted como persona en adquirir obligaciones, ya sea para su nacimiento, transmisión, modificación, extinción de las mismas, esos van a ser deberes jurídicos por voluntad propia, porque usted así lo dispuso por su libre albedrío, por su propia disposición como persona jurídica individual. Gracias, Lick. A servirle. Bien, Sí, alguien. perdón, Lick. Sí, sí, Es se que lo estaba escucho. entendiendo, estaba leyendo esto, entonces, por voluntad propia se puede decir que es todo lo que yo pueda, ahí sí que por voluntad propia, como usted dice, y por voluntad de ley es lo que Eso, la ley sí, me manda. sí, ya están establecidos como postulados en la propia legislación, en la propia ley. Ok, o sea que se puede decir que, por ejemplo, el deber de tener un nombre es por voluntad de ley. Ajá, no porque usted no que sea por voluntad propia, es una disposición que está establecida en la ley. Como el principio que la capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 años, es una disposición por voluntad de la ley. Ok, ya quedó claro. Gracias, Lick, muy Bien. amable. Anderson Eduardo Agustín Torres. Bueno, Enrique, estaba leyendo y por lo que, o sea, entendí de que el deber jurídico se expresa a través del derecho positivo, pero no sé si entendí bien. Sí, es parte del derecho. Cuando usted escuche la palabra derecho positivo, es parte del ordenamiento jurídico vigente, que es el socialmente válido, el que la sociedad y el Estado y las personas diariamente acatan como normas de disposición obligatorias dentro de la sociedad. O sea, que están en vigencia y se cumplen. Ese es el derecho positivo. Ah, está bien. Gracias, Rick. A servirle. Bien. ¿Algo más que deseen preguntar? Como dije que el tema era corto, o si no pueden utilizar lo que queda de espacio de tiempo
para la otra clase para que puedan leer un poco del curso del examen de mañana. Se lo agradeceríamos, Lick. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, los dejo, podemos cerrar la sesión de esta jornada, porque es corto el tema, lo dejé así para que tuvieran tiempo hoy para estudiar, para no contenerle mucha información, para que ustedes tuvieran un tiempo, espacio, para poder aprovechar su horario y que pudieran repasar un poco para su evaluación del día viernes, que es a las 6 de la tarde, recuérdense. Entonces, los vemos en el próximo día de mañana, jóvenes, a las 6 de la tarde, 18 horas. Recuérdense que todas las instrucciones se las va a mandar en el transcurso de la tarde y el enlace, faltando 1 o 2 minutos para las 18 horas, para que ustedes puedan entrar a su examen a la plataforma Claro. Entonces, les Muchas deseo gracias, toda Jonathan. clase de éxitos y suerte, éxitos, porque el examen viene sencillo, jóvenes. Es únicamente que ustedes lean y analicen, y las preguntas son claras y sencillas para que ustedes puedan orientarse. Van a ver que si Gracias, ustedes leen, van a Gracias, tener éxito. Pero entonces, hasta mañana, jóvenes. Mucho gusto y feliz noche. Gracias.